Hola, buenas noches, mariposas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido ese sabadito? ¿Cómo va? Bueno, pues por aquí, por tierras castellanas, ya estamos en Malagón, provincia de Ciudad Real todavía, pero mañana ya entramos en Toledo, primer pueblo de Toledo, que se llama Urda. Y además este tramo es bastante interesante porque hay una ruta que coincide también con la ruta del Camino Manchego de Santiago, pero es la del Cristo de Urda. Entonces ahí están las flechitas amarillas y las flechitas moradas, ¿no? Entonces, bueno, estaba pensando ahora en qué contar un poco, ¿no? Y mira, así sobre la marcha, pues me ha venido de que a veces hay caminos que son coincidentes, que es ese camino colectivo y ese camino individual, personal que tenemos que hacer para liberarnos, ¿no? Entonces, el camino de tu liberación, tu sanación, de liberarte de tus miedos, tus creencias limitantes, tus heridas emocionales, todo esto, coincide también como con el proceso colectivo de sanación colectiva a través del conocimiento, de la libertad política colectiva y cómo, entendiendo tu propio proceso personal, puedes llevar a entender el proceso de sanación colectivo que viene siendo pues es que el pueblo eh, recupere su amor propio y sencillamente aprenda a poner límites y controlar el poder. Pero si no lo haces contigo mismo, primero, ¿cómo vas a saber hacerlo? ¿Cómo vas a poder identificar dónde hay una herida colectiva si no sabes dónde hay una herida personal? Y hay todavía mucha sensación de guerra civilismo, ¿no? No se percibe mientras vas caminando, eh, sobre todo por el tema de las ideologías, ¿no? Y yo hoy pensaba en el camino que cuando el régimen de 78 se vaya, cuando consigamos destituir al régimen de 78, por fin sanaremos esa herida porque se unirá el pueblo. Hasta que, mientras que el régimen de 78 siga vivo, la herida de la guerra civil española seguirá latente porque el régimen se sirve de ello. Aprovecha esa herida para utilizarla en nuestra contra y seguir agregando más carga a esto. Ellos dicen que no, que es pero es mentira. Eso va a pasar porque antes o después hay que sanar. Porque si no vuelve a repetir el patrón y así otra vez, ¿no? Llega un momento que hay que trascender eso. Y para esto el camino es un gran maestro. La gente a veces me pregunta, ¿pero por qué un camino? No terminan de entender
No sé si vosotros lo entendéis. Pero claro, es que son cosas que hasta que no te pones a hacerlas y experimentarlas, no puedes llegar a entender la profundidad que tiene todo esto. Hoy tocaba un tramo largo, son 27 kilómetros. 27 kilómetros ya son kilómetros, ¿no? Verdad que aquí en La Mancha lo bueno es que todo es bastante llanito, entonces se hace mejor. Pero claro, no hay mucho árbol. Aún así, cuando tú vas caminando, no sientes un calor exagerado. O sea, a mí cuando me llaman, ¿no? Por teléfono, Dios mío, con el calor que hace y tal. Cuando te pones a caminar te das cuenta que no hace tanto calor. Además tu cuerpo está caliente y es algo progresivo, vas entrando en el calor de forma progresiva. Por la mañana hace fresquito y va calentando poco a poco. Y tu cuerpo también, entonces la sensación térmica no es tanta. Es como que tu cuerpo está a una temperatura parecida a la que hay fuera. Y además, como el cuerpo es sabio, pues suda y la brisilla que hay, siente fresquito. Te tapas bien, obviamente del sol hay que taparse, sobre todo es más. La gente en el desierto no va en mangas cortas, va tapada. Pero esto me hace mucho reflexionar, ¿sabes? Con el tema del calor. Porque claro, ¿sabes cuando yo empiezo a sentir calor? Cuando dejo mi mochila y empiezo a entrar en espacios que están aclimatados, es decir, que tienen aires acondicionados. Claro, tú te metes en ese clima, en esa temperatura y dices, ay, qué fresquito. Y claro, sales y dices, uff, qué calor. Y claro, es que el choque de la temperatura es potente. Entonces yo creo que lo que está pasando es que no hace tanto calor, es que estamos mal acostumbrando al cuerpo a no saber atemperarse a las temperaturas que toca. Y entonces, claro, sentimos mucho más calor y en verano y en invierno mucho menos frío. Y yo toda la vida he recordado que en verano hace calor. Y no me he hecho crema solar tampoco. Y no me he quemado. Y estoy literalmente toda la mañana bajo el sol. Entonces, bueno, es como esta cosa de las olas de calor y el que hace en verano hace mucho calor y antes no hacía tanto y estas cosas. Poneros a caminar ya verás como no es tanto. De hecho, fijaos, hoy, claro, porque ese miedo lo inoculan en las mentes, ¿no? A través de los medios de manipulación masiva. Y la gente se lo cree. Y la gente me llama y me lo cuenta también, ¿no? Y hay momentos en los que dices, joder, no vaya a ser que, ¿no? Pero claro, luego si escuchas a tu cuerpo te habla y te dice, pues, no es para tanto. Y hoy, bueno, hemos entrado un poco en ese miedo, ¿no? Porque hoy, antes de llegar a Malagón, pasamos por un pueblo
que, y ya cuando hemos llegado a ese pueblo, que no recuerdo el nombre, está mirando ya el tramo de mañana y ya se me ha olvidado el de este. Bueno, el caso, el pueblo anterior a Malagón, hemos llegado ahí y claro, ya estaba pensando, digo, ya hace calor, era las 1 de la tarde, me quedan otros 6 kilómetros, son otras 2 horas, 1, 2, 3, digo, voy a llegar a las 3 de la tarde, plena hora de solazo, ¿no? Me lo he pensado, digo, mira, me quedo aquí, en una sombra, por el calor. Después he dicho, que cuanto antes llegue, antes descanso, que ante todo. Y he dicho, voy a tirar, es que no hace tanto calor. Y efectivamente, me moja la camiseta, me moja la cabeza, la gorra, ¿sabes? Me la he empapado ahí bien, porque no está de más tampoco, ¿eh? Pero que no es para tanto, que se hace perfectamente, que no me he sentido agotada. Es importante, lo que sí es muy importante, llevar agua. Pero llevando agua, el sol te nutre además, o sea, no como mucho mientras voy caminando. Entonces, bueno, lo que quiero decir con todo esto es que nos meten mucho miedo y no nos atrevemos a experimentar por nosotros mismos y no confiamos en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia mente. Entonces, por todo lo que nos inoculan. Entonces, trayendo un poco de vuelta como hemos empezado el vídeo, esta coincidencia de caminos, pues es eso. Es que si tú no experimentas contigo, tú te crees lo que te van a decir. Y eso es lo que está pasando. Por eso sigue el régimen del 78 vigente. Porque nos hemos creído que en España hay democracia. Porque nos lo dicen, que España tiene una constitución. Todo mentira. Pero como no nos ponemos a ello, no nos responsabilizamos en nuestra parte, no nos ponemos a tener una experiencia, a plantearnos cosas, a experimentar realmente y a ponernos en qué tipo de relación tiene el pueblo con el Estado y te observas las relaciones que tienes tú con... Pues al final es un poco lo mismo. Como es dentro es fuera. Y esa coincidencia que haces tú contigo, ese camino interior que haces tú contigo, es el camino que tenemos que hacer de forma colectiva. Y son caminos coincidentes. Pero primero tienes que entender el tuyo y tener tu propia experiencia para que no te manipulen, porque si no, claro, te crees que hace calor, que es insoportable, que te va a dar algo, en vez de coger y tener tu propia experiencia y observar que no pasa nada. No hay que tenerle miedo a la revolución, no hay que tenerle miedo a destituir un régimen para traer otro. Pero claro, si te inoculan en la cabeza que hace mucho calor, si te inoculan en la cabeza que las revoluciones son peligrosas, y si te inoculan en la cabeza que los cambios de régimen son imposibles y no sé qué, claro, tú te lo crees, pero ponte a experimentar. Ya verás cómo sí. Y ya verás cómo ese camino que haces tú contigo también te va a servir para el camino que hagamos después entre todos de forma colectiva para llegar a esa deseada libertad política colectiva.
Pero bueno, pues aquí dejamos hoy esta reflexión y os animamos siempre a que tengáis esta experiencia porque es un gran maestro el camino, un gran maestro, y más en esta época del año. No hace tanto calor. Un besito, buenas noches.